Un motor de corriente continua, conexión en serie de potencia útil 10 kilovatios. Vamos poniendo los datos, como siempre sabéis, en la parte de la izquierda. Está alimentado con 200 voltios. Voltaje 200 voltios, dice, siendo la resistencia del devanado del inductor 0,8 ohmios y la del inducido 0,3 ohmios. Resistencia del inductor o de excitación y del inducido 0,3. Se ha medido la fuerza contra la electromotriz inducida, resultando 134 voltios. Podemos ponerla de esta forma, o si queréis también, sabéis que se puede colocar también de esta otra forma. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya vemos que de las dos formas son válidas. Se pide esquema de conexión del motor. Como estamos en un motor conexión serie, es este el circuito en el cual tenemos una resistencia que es la de excitación o la del inductor, que está en serie con la del inducido. Con lo cual siempre realizaremos este esquema. No tiene más, ¿de acuerdo? Ahora os piden en el apartado B la intensidad que pasa por cada una de las bobinas. En este caso, como está en serie, es la misma. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Vamos a poner aquí el apartado B. Nosotros sabemos que el voltaje que nosotros estamos cediendo es igual a la intensidad que pasa por los devanados más la fuerza contra la electromotriz. De esto podemos despejar perfectamente nuestra intensidad, que es lo que nos están pidiendo. Y obtenemos la fuerza contra la electromotriz. Pasa restando y dividiendo la resistencia. De esta forma, sustituyendo, nos sale el valor de la intensidad. El voltaje son 200 voltios, la fuerza contra la electromotriz 134, el inductor tiene una resistencia de 0,8 y el inducido 0,3. Y esto nos sale pues 60 amperios. Con lo cual tenemos que la resistencia que pasa por la intensidad, que pasa por el inductor es igual que la intensidad que pasa por el inducido, que es igual a 60 amperios. Son iguales porque están en serie. Pasamos hacia el apartado C. El apartado C nos dice el rendimiento. A ver, para calcular el rendimiento, nosotros vamos a poner aquí nuestra nube. Para calcular el rendimiento tenemos que saber que el rendimiento va a ser igual a la potencia útil partido por la potencia absorbida. La potencia útil, ¿cuál es el problema que tenemos? La potencia útil me la están dando, esto me lo están dando en caballos. Y la potencia absorbida, tengo que saber que la potencia absorbida, o recordarlo, es igual al voltaje por la intensidad total que estamos suministrando, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a tener en vatios, con lo cual tengo que pasar los caballos de la potencia útil, los tengo que pasar a vatios, ¿de acuerdo? Para poder operar. Y esto lo tendremos en tanto por uno, con lo cual pasamos a hacer el apartado C. La potencia útil es igual a, me lo dan de dato, 10 caballos, y lo voy a cambiar de caballo a vatio. Un caballo son 735 vatios, con lo cual me salen 7350 vatios. La potencia absorbida es igual al voltaje por la intensidad suministrada. En este caso tenemos 200 por 60 amperios, con lo cual nos salen 12.000 vatios.
ya podemos resolver en la parte de arriba. Tendría potencia útil 7350 vatios partido por los 12.000 vatios, y esto me sale aproximadamente 0,6125. Esto en tanto por 1. Entonces podemos decir que pasaban la coma 2 lugares hacia la derecha, nos quedaría en tanto por ciento, que sería aproximadamente 61,25%. Ese sería el apartado C. El apartado D me está pidiendo la corriente en el arranque. Vamos a verlo. Dice la intensidad en el momento del arranque. A ver, en el momento del arranque, ¿qué es lo que se caracteriza en nuestras fórmulas? Pues sabemos que la fuerza contra el extremotriz pasa a ser 0, porque no hay movimiento ninguno. Entonces, sabemos que podríamos poner incluso en el arranque, la fuerza contra la motriz es 0. Con lo cual, si os acordáis, en la fórmula esta que hemos visto aquí arriba, si esto es 0, esta va a ser nuestra intensidad de arranque. Con lo cual es todo exactamente igual, simplemente que desaparece de la fórmula la fuerza contra la electromotriz. Vamos a poner entonces intensidad, y como es en el arranque, ponemos una A. Es igual al voltaje que me están generando partido por la resistencia del inductor más la resistencia del inducido. Sustituimos, son 200 voltios y estos eran 0,8 más 0,3, y esto nos sale aproximadamente 181 amperios. Sabemos que, claro, fijaros el subidón que pega de 60 amperios cuando está trabajando normalmente de intensidad nominal a cuando estamos trabajando en el arranque, que es de 181 amperios. Nos está pegando un subidón tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele poner una resistencia, un reostato de arranque, ¿de acuerdo? Que es lo que nos están pidiendo en el último apartado. En el último apartado, fijaros lo que nos pone. La resistencia que tendríamos que colocar en serie con las bobinas del inducido para limitar la corriente en el arranque a 125 amperios. A ver, aquí nosotros sabemos que el voltaje que nosotros estamos generando es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia del inductor más del inducido más la que estamos poniendo. Y no le podemos restar la fuerza contra la electromotriz puesto que estamos en el arranque, que es 0. Y eso es fundamental. Despejando, para despejar el reostato de arranque, la intensidad va a pasar al otro mismo dividiendo y le vamos a restar nuestras resistencias del inductor más las del inducido. Sustituyendo nos queda que el voltaje son 200, la intensidad, cuidado, se me olvidó poner aquí la intensidad de arranque, son 125, menos, si queréis podemos poner aquí 0,8 más 0,3. Cuidado que estoy sumando las dos, pero está con el signo negativo por delante. Si operamos esto, nos sale aproximadamente 0,5 ohmios, que esta sería la resistencia que tendríamos que poner, sería nuestro reostato de arranque, para limitar la intensidad a 125 amperios en vez de 181 como se está disparando en la actualidad. Bueno, espero que haya servido de ayuda.